¿Alguna vez te has detenido a pensar cómo un solo hombre logró poner fin a siglos de imperio y abrir el camino hacia una nueva era política en el mundo? Este video sobre Vladimir Lenin va más allá de fechas y datos. Muestra cómo sus ideas, decisiones y estrategias transformaron no solo a Rusia, sino también la manera en que pensamos sobre el poder, la sociedad y el cambio. Al verlo, recorrerá su trayectoria desde la juventud hasta los días decisivos de la revolución, comprendiendo no solo al líder político, sino también al ser humano detrás de la figura histórica. Cada etapa trae lecciones sobre ambición, sacrificio y las consecuencias de desafiar estructuras establecidas. Y aquí está la reflexión. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a enfrentar el precio de una transformación profunda? La historia de Lenin es una invitación a mirar los dilemas del pasado y entender cuánto siguen dialogando con las decisiones que tomamos hoy. Vladimir Ilich Ulyanov nació el 22 de abril de 1870 en la ciudad de Simbirsk, a orillas del río Volga, en el corazón del Imperio ruso. Su padre, Ilya Nikolayevich Ulyanov, era un respetado inspector de escuelas y creía en la educación como herramienta de progreso, mientras que su madre, María Alexandrovna Blank, provenía de una familia culta y de ideas liberales. El ambiente familiar era intelectualmente estimulante, con amplio acceso a libros y discretas discusiones políticas. La tragedia que marcaría definitivamente su camino político ocurrió en 1887, cuando su hermano mayor, Alexander Ulyanov, fue ejecutado por participar en una conspiración para asesinar al zar Alejandro III. El episodio conmocionó profundamente a la familia, especialmente a Vladimir, que tenía apenas 17 años en aquel entonces. Lejos de apartarlo de la política, la muerte de su hermano se convirtió en una herida abierta y en un punto de quiebre. El joven Lenin comenzó a ver al régimen zarista no solo como autoritario, sino como estructuralmente brutal. Lenin creció en medio de contrastes. Simbirsk era una ciudad provinciana, pero su familia vivía con relativo confort y prestigio. Eso le permitió observar de cerca tanto los privilegios de la burocracia estatal como las abismales desigualdades del campesinado. El contacto con la miseria rural, combinado con su formación intelectual y el duelo político familiar, arraigó en él la idea de que la transformación de la sociedad vendría a través de la ruptura y no de una evolución pacífica. Mientras muchos jóvenes abandonaban los estudios tras una crisis personal, Lenin se sumergió aún más en el conocimiento. El prestigio académico de Lenin era reconocido incluso por sus opositores. Dominaba el latín, el griego y las ciencias exactas con la misma facilidad con la que citaba literatura rusa y europea. El joven Ulyanov no era un simple estudiante ejemplar, sino alguien que buscaba en sus lecturas claves para comprender la estructura de la sociedad. Autores como Chernyshevsky, Herzen y Dobrolyubov comenzaron a moldear sus primeras ideas. Tras un periodo de vigilancia policial en Kazán, Lenin obtuvo permiso para concluir sus estudios como alumno externo y se graduó en Derecho por la Universidad de San Petersburgo en 1891. Comenzó a ejercer la abogacía en Samara, donde atendía casos relacionados con la propiedad agraria, herencias y disputas entre campesinos y pequeños propietarios. La práctica jurídica lo puso en contacto directo con la rigidez de la justicia zarista y con la desigualdad sistemática en las relaciones entre el Estado, las élites y el campesinado. Mientras ejercía como abogado, Lenin profundizó en los estudios económicos y se dedicó al análisis estructural del capitalismo ruso. Leyó extensamente las obras de Karl Marx, en particular El Capital, y empezó a reunir datos estadísticos de la Rusia zarista para comprender la dinámica de la explotación en las zonas rurales y urbanas. Contrariando las tesis populistas, sostenía que el capitalismo ya se estaba implantando de manera progresiva en el interior del país, creando un proletariado incipiente pero activo. En 1893 se trasladó a San Petersburgo, donde el ambiente urbano industrial y la organización obrera estaban en plena expansión. Comenzó a frecuentar círculos marxistas clandestinos, espacios de estudio y agitación política que reunían a intelectuales, estudiantes y trabajadores. Lenin se destacó por su crítica al populismo y por su insistencia en que una organización teórica rigurosa debía ser la base de la acción práctica. Durante este periodo, Lenin participó en la redacción de panfletos y textos políticos que circulaban entre obreros y militantes.
En 1895, contribuyó directamente a la fundación de la Unión de Lucha por la Emancipación de la Clase Obrera, una organización clandestina que buscaba coordinar los esfuerzos dispersos de los círculos marxistas de San Petersburgo. La entidad promovía la agitación entre los trabajadores y comenzaba a articular una estructura de alcance nacional. Después de su arresto, en 1895, Lenin permaneció detenido por más de un año en San Petersburgo, bajo un régimen de aislamiento parcial. Durante ese periodo, escribió reflexiones y textos que buscaban profundizar en el diagnóstico económico de Rusia y estructurar una línea estratégica para la acción marxista. El encarcelamiento lo alejó del contacto directo con los círculos militantes, pero lo acercó a una escritura sistemática, que pronto sería decisiva para la formulación de su teoría política. Las condiciones eran precarias, pero tuvo acceso a libros, periódicos y correspondencia censurada. En 1897, tras ser condenado, fue enviado al pueblo de Shushenskoye, en la Siberia Oriental, para cumplir 3 años de exilio administrativo. La región era remota, aislada por vastas extensiones de bosque, con poca infraestructura y un clima severo. La política zarista utilizaba ese tipo de exilio interno como una forma de neutralizar a los opositores sin provocar conmoción pública. Incluso allí, Lenin mantuvo contacto con otros exiliados políticos y organizó grupos de lectura y debate. La soledad siberiana se convirtió en un espacio de intensa producción teórica, con un ritmo sistemático que combinaba estudio, escritura y elaboración estratégica. Fue también en Shushenskoye donde consolidó su relación con Nadezhda Krupskaya, militante marxista que había sido arrestada en San Petersburgo y al enterarse de la condena de Lenin, solicitó ser exiliada al mismo lugar. Las autoridades aceptaron la solicitud y los dos se casaron en 1898. Krupskaya era maestra, hablaba varios idiomas con fluidez y estaba profundamente comprometida con la causa revolucionaria. La relación entre ambos no era solo conyugal, sino profundamente política. En ese contexto, Lenin escribió una de sus primeras obras fundamentales, El desarrollo del capitalismo en Rusia, publicada en 1899. El libro ofrecía un análisis estadístico detallado sobre la transformación de la economía rusa bajo la penetración de las relaciones capitalistas, especialmente en el campo. Sostenía que el campesinado ya estaba fragmentado en capas sociales y que el proletariado rural emergía como una fuerza en crecimiento. En 1900, tras el fin de su exilio en Siberia, Lenin decidió salir de Rusia para continuar su actividad revolucionaria en condiciones más seguras. Se trasladó inicialmente a Múnich, donde comenzó a articularse con otros exiliados marxistas rusos, entre ellos Georgy Plekhanov, Julius Martov y Vera Zasulich. El objetivo central era crear una publicación política que sirviera como instrumento de unificación ideológica y organizativa del movimiento socialdemócrata ruso. En ese momento, el movimiento revolucionario aún estaba fragmentado en pequeños grupos sin coordinación nacional. Todavía en Múnich, lanzó el periódico Iskra, cuya primera edición circuló en diciembre de 1900. Su nombre, Chispa, simbolizaba la ambición de encender el fuego de la revolución. La publicación era clandestina e impresa en el extranjero, pero se distribuía secretamente dentro del territorio ruso por medio de una red de colaboradores. La redacción del periódico combinaba teoría marxista, análisis de la coyuntura rusa y directrices organizativas, con el objetivo de formar una militancia disciplinada y cohesionada ideológicamente. Iskra se convirtió rápidamente en el principal vehículo de formación política del socialismo revolucionario ruso. En 1902, publicó el ensayo ¿Qué hacer?, un texto programático en el que defendía la creación de un partido centralizado, de carácter profesional y compuesto por revolucionarios a tiempo completo. El libro fue una respuesta tanto a los populistas como a los marxistas economicistas, que ponían un énfasis exclusivo en las luchas sindicales. Para Lenin, la conciencia revolucionaria no surgía de manera espontánea de las luchas obreras, sino que debía ser introducida por una vanguardia organizada. El punto de inflexión llegó en el segundo Congreso del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, POSDR, realizado en 1903, con sesiones en Bruselas y Londres. Durante los debates, las diferencias entre Lenin y Martov se profundizaron, especialmente sobre los criterios de afiliación partidaria.
Lenin defendía que solo debía ser considerado miembro quien participara activamente en las tareas del partido. Martov, en cambio, proponía una definición más amplia y flexible. La divergencia dio lugar a la división entre dos facciones, los bolcheviques, liderados por Lenin, y los mencheviques, que siguieron a Martov. La revolución de 1905 fue precipitada por la masacre del Domingo Sangriento, cuando tropas imperiales abrieron fuego contra manifestantes pacíficos que marchaban hacia el Palacio de Invierno, en San Petersburgo. El hecho provocó una ola de protestas masivas en todo el imperio, huelgas obreras, motines militares y rebeliones campesinas. Lenin, entonces exiliado, siguió los acontecimientos con atención y regresó a Rusia en noviembre de ese año, con el objetivo de intervenir directamente en la coyuntura revolucionaria. En el centro de las movilizaciones surgieron los soviets, consejos de trabajadores que funcionaban como órganos de autogestión y deliberación directa. El más emblemático fue el Soviet de San Petersburgo, dirigido inicialmente por distintos líderes, como Trotsky, quien allí ganaría proyección. Lenin reconoció en los soviets una forma embrionaria de poder obrero, capaz de articular la lucha económica con la lucha política. Aún así, mantuvo la defensa de la centralidad del partido como eje de dirección. Durante los debates internos de ese periodo, Lenin enfrentó dos grandes cuestiones: la participación o no en las elecciones para la recién creada Duma y la estrategia ante la reacción del zarismo. Tras la revuelta, el régimen promulgó el Manifiesto de Octubre, prometiendo libertades civiles y un parlamento, pero mantuvo el poder real en manos del emperador. Muchos militantes marxistas proponían boicotear la Duma por considerarla una farsa. Lenin, en cambio, veía la tribuna parlamentaria como un espacio táctico que debía ser aprovechado. Aunque limitada, permitiría la denuncia pública del régimen y la articulación desde las bases. Tras el retroceso de la revolución de 1905 y el endurecimiento represivo del régimen zarista, Lenin retomó su vida en el exilio, estableciéndose en ciudades como Ginebra, París y Cracovia. En el centro de esa confrontación estaba la lucha entre bolcheviques y mencheviques, cuyas diferencias tácticas y estratégicas se volvían cada vez más irreconciliables. Lenin concentró sus esfuerzos en consolidar una estructura propia para los bolcheviques, separada de los canales dominados por las demás corrientes del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia. Durante esos años, sostuvo una serie de disputas teóricas con antiguos aliados, en especial con Alexander Bogdanov, quien lideraba una tendencia dentro del bolchevismo con inclinaciones filosóficas y culturales distintas. La disputa se intensificó con la publicación del libro Materialismo y Empiriocriticismo en 1909, en el que Lenin defendió una lectura ortodoxa del materialismo dialéctico frente a las corrientes influenciadas por el empirismo europeo. La polémica no era solo teórica, también implicaba el control de publicaciones, escuelas de formación y fondos del partido. Para Lenin, cualquier concesión filosófica ponía en riesgo la claridad política necesaria para una revolución exitosa. Paralelamente a las polémicas, Lenin mantuvo una rutina meticulosa de organización partidaria, enfocada en la construcción de una red internacional de prensa, finanzas y logística. Participó en la creación de escuelas clandestinas para militantes, como la que funcionó brevemente en las afueras de París, donde se enseñaban táctica revolucionaria, economía marxista e historia política. También colaboró en la fundación y redacción de varios periódicos bolcheviques, que circulaban de forma clandestina en Rusia. Otro aspecto importante de este periodo fue la formulación de una política para las llamadas cuestiones nacionales dentro del Imperio ruso. Lenin pasó a defender el derecho a la autodeterminación de los pueblos oprimidos, ucranianos, bálticos, caucásicos, entre otros, como parte de la lucha contra el imperialismo zarista. La propuesta no buscaba fomentar separatismos, sino integrar esas reivindicaciones a una futura federación socialista. El estallido de la Primera Guerra Mundial, en 1914, provocó una profunda fractura en el movimiento socialista europeo. Partidos de la Segunda Internacional, antes comprometidos con el internacionalismo proletario, pasaron a apoyar a sus respectivos gobiernos nacionales bajo el argumento de la defensa de la patria. Lenin reaccionó con indignación, considerando ese giro como un colapso moral de la socialdemocracia europea.
En su análisis, el conflicto no era una guerra entre naciones, sino entre potencias imperialistas que disputaban mercados, colonias y zonas de influencia. La única postura coherente para los socialistas, según él, era transformar la guerra entre estados en una guerra civil entre clases. Aislado dentro de la propia izquierda, Lenin comenzó a organizar una corriente minoritaria contraria a la guerra. Desde Berna y Zúrich, donde se exilió en la neutral Suiza, se dedicó a la propaganda antimilitarista y a la reorganización de las fuerzas revolucionarias. Escribió una serie de textos en los que acusaba a los partidos socialistas mayoritarios de traición de clase y defendía la necesidad urgente de una nueva internacional. Su discurso era combativo. Afirmaba que la guerra solo aceleraría la descomposición del capitalismo y abriría el camino para la revolución socialista. En 1915, participó en la Conferencia de Zimmerwald, que reunió a delegaciones socialistas de varios países europeos que aún resistían a la ola patriótica. Aunque el manifiesto final de la conferencia adoptó un tono moderado, denunciando el imperialismo pero sin llamar abiertamente a la revolución, Lenin logró formar allí el llamado ala izquierda de Zimmerwald. Este núcleo defendía la ruptura con la Segunda Internacional y la creación de una nueva organización basada en principios claramente revolucionarios. Durante ese periodo, Lenin estudió y escribió intensamente sobre el imperialismo como una fase superior del capitalismo. En 1916, publicó El imperialismo, fase superior del capitalismo, donde sistematizó su tesis de que los monopolios, el capital financiero y la exportación de capitales habían transformado cualitativamente el sistema económico global. El libro no solo explicaba la guerra en términos económicos, sino que también señalaba que las revoluciones estallarían en las periferias del sistema, en los eslabones más débiles, como Rusia. La Revolución de Febrero de 1917 tomó por sorpresa incluso a los exiliados políticos. En pocos días, huelgas obreras, motines militares y manifestaciones masivas derrocaron al régimen zarista. Se instituyó un gobierno provisional, formado por liberales y socialistas moderados, mientras los soviets, consejos de obreros y soldados, resurgían con fuerza renovada. Lenin, aún exiliado en Suiza, vio en esa dualidad de poder un escenario inédito y prometedor. Con apoyo logístico de Alemania, que veía con buenos ojos la desestabilización de Rusia, regresó al país cruzando territorio enemigo en un tren bajo acuerdo diplomático, el llamado Tren Sellado. Al llegar a la estación Finlandia, en Petrogrado, en abril, Lenin fue recibido por militantes bolcheviques, pero también por sectores confusos o desconfiados de su línea radical. Ese mismo día presentó sus tesis de abril, un conjunto de orientaciones que rompía con la política de conciliación y exigía la transferencia inmediata del poder a los soviets. Rechazó cualquier apoyo al gobierno provisional, al que denunció como instrumento de la burguesía. Propuso la retirada inmediata de Rusia de la guerra, la expropiación de la tierra por parte de los campesinos y el control obrero de las fábricas. En las semanas siguientes, Lenin emprendió una intensa campaña para ganar la mayoría en los soviets y consolidar la línea bolchevique. A través de periódicos, asambleas y panfletos, la consigna «Todo el poder a los soviets» se volvió central. La propuesta combinaba radicalismo con una lectura táctica de la situación. Los soviets, formados por obreros y soldados, tenían legitimidad popular y podían convertirse en la base de un nuevo tipo de Estado. Las jornadas de julio, marcadas por manifestaciones y enfrentamientos, revelaron el crecimiento de la influencia bolchevique, pero también provocaron represión. Lenin pasó a la clandestinidad en Finlandia, acusado de conspiración contra el gobierno. El escenario político cambió con el fracaso del golpe del general Kornilov, que buscaba restaurar la autoridad militar en el país. El intento reaccionario fortaleció a los soviets y desmoralizó a los sectores moderados. Los bolcheviques, que habían advertido sobre la amenaza militar, ganaron fuerza y comenzaron a conquistar la mayoría en las principales ciudades, como Moscú y Petrogrado. En la noche del 25 de octubre de 1917, 7 de noviembre según el calendario gregoriano, los bolcheviques lideraron la toma del Palacio de Invierno y derrocaron al gobierno provisional. La acción fue rápida.
casi sin resistencia armada significativa, resultado de meses de preparación y del profundo desgaste de las instituciones liberales. El Congreso de los Soviets, reunido en Petrogrado, ratificó el levantamiento y declaró la transferencia de todo el poder a los soviets. Lenin, que hasta entonces se encontraba en la clandestinidad, apareció en el Congreso y fue aclamado como el arquitecto de la revolución. Nacía allí un nuevo gobierno, el Consejo de Comisarios del Pueblo, Sovnarkom, presidido por él. El nuevo poder actuó con rapidez. En su primer día de gobierno se aprobaron 2 decretos que respondían a demandas populares centrales. El decreto de paz, que proponía el fin inmediato de la participación rusa en la guerra, y el decreto de tierra, que legalizaba la expropiación de las propiedades de los terratenientes por comités campesinos. Ambas medidas buscaban ganar apoyo entre los soldados y trabajadores del campo, sectores fundamentales para consolidar la revolución. A diferencia de las promesas vagas del gobierno anterior, los bolcheviques entregaron decisiones concretas. A pesar de la victoria en Petrogrado y Moscú, la legitimidad del nuevo régimen aún era cuestionada. En enero de 1918, se convocó finalmente la Asamblea Constituyente, elegida meses antes, con mayoría para los socialistas revolucionarios, adversarios de los bolcheviques. El conflicto era inevitable. Lenin sostenía que el sistema soviético, con sus consejos populares y poder descentralizado, era superior a la representación parlamentaria clásica. En su visión, la constituyente representaba intereses de clase obsoletos, ligados a la propiedad y a la política liberal. Cuando la Asamblea se negó a reconocer los decretos del nuevo gobierno, fue disuelta por la fuerza, poniendo fin a un ciclo de la democracia representativa rusa. La disolución de la constituyente consolidó la supremacía del poder soviético, ahora basado en consejos locales coordinados a nivel nacional y dirigidos por un partido centralizado. La oposición calificó el acto como un golpe, pero los bolcheviques lo presentaron como una continuación de la revolución. Con el nuevo régimen aún inestable, Lenin buscaba poner fin a la participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial. En marzo de 1918, tras duras negociaciones con Alemania, el gobierno soviético firmó el Tratado de Brest-Litovsk. El acuerdo impuso duras pérdidas territoriales. Rusia renunciaba a Polonia, Ucrania, Finlandia y a los países bálticos. Internamente, la decisión generó protestas incluso entre aliados, que consideraban el tratado una rendición humillante. Para Lenin, sin embargo, la prioridad era consolidar el poder soviético y preservar el núcleo de la revolución. La paz, incluso en términos tan drásticos, era vista como un retroceso táctico necesario frente a una amenaza mayor, la guerra civil que se avecinaba. Poco después de la firma del tratado, el país se sumergió en un conflicto interno brutal entre el Ejército Rojo, organizado por Trotsky, y las Fuerzas Blancas, compuestas por monárquicos, liberales, exoficiales zaristas y grupos nacionalistas, con apoyo de potencias extranjeras como Reino Unido, Francia, Japón y Estados Unidos. El territorio ruso se fragmentó en múltiples frentes de batalla, con ofensivas simultáneas en diversas regiones. La guerra civil exigió del nuevo régimen una movilización total de recursos, control de los transportes, centralización del abastecimiento y la creación de una disciplina interna rígida. En ese contexto se creó la Cheka, la policía política encargada de combatir saboteadores, espías, opositores y traidores. La represión sistemática fue conocida como el Terror Rojo. Miles de personas fueron arrestadas, ejecutadas o enviadas a campos de trabajo forzado. Aunque los blancos también cometieron masacres, los métodos bolcheviques pasaron a simbolizar el rostro autoritario del nuevo poder. Lenin justificaba esas acciones como medidas de autodefensa de la revolución, argumentando que en tiempos de guerra civil no había espacio para la neutralidad política. La lógica del poder por las armas se impuso y el partido se militarizó con la justificación de preservar las conquistas de octubre. Paralelamente se implantó el comunismo de guerra, un conjunto de políticas económicas de emergencia, estatización total de la industria, prohibición del comercio privado, requisa obligatoria de granos a los campesinos y racionamiento severo en las ciudades. El objetivo era garantizar el abastecimiento del Ejército Rojo y de las zonas urbanas estratégicas. En 1921, la revolución enfrentaba uno de sus momentos más delicados desde la victoria bolchevique.
La guerra civil había terminado con la victoria del Ejército Rojo, pero el país estaba devastado económica y socialmente. El hambre se extendía por varias regiones, especialmente en el Volga, donde millones de campesinos se vieron afectados por cosechas fracasadas y requisas forzadas de grano. En este escenario de agotamiento surgió la rebelión de Kronstadt, liderada por marineros que habían sido aliados de los bolcheviques en 1917. Reclamaban libertades civiles, elecciones libres en los soviets y el fin de la represión política. El levantamiento fue duramente reprimido por el Ejército Rojo, dejando claro que el poder soviético no toleraría disidencia armada, ni siquiera entre antiguos aliados. La crisis obligó a Lenin a reevaluar el rumbo de la política económica. Aún en 1921 anunció la nueva política económica, NEP, que reemplazaba el comunismo de guerra por medidas de liberalización controlada. La NEP reintrodujo el comercio privado, legalizó la pequeña propiedad y permitió cierta autonomía en el campo, mientras los sectores estratégicos de la economía permanecían bajo control estatal. El giro generó críticas dentro del partido, pero fue justificado como una retirada estratégica. La prioridad era restablecer la producción y evitar una nueva insurrección. En el plano institucional, el país atravesaba una reconfiguración decisiva. En diciembre de 1922 se creó formalmente la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, unificando Rusia, Ucrania, Bielorrusia y el Cáucaso bajo un nuevo Estado federal socialista. Al mismo tiempo, la salud de Lenin se deterioraba rápidamente. En 1922 sufrió el primero de una serie de derrames cerebrales que lo alejaron de la conducción diaria del gobierno y del partido. Durante ese periodo de aislamiento, dictó textos críticos que más tarde serían conocidos como su testamento. En esos escritos, Lenin alertaba sobre el crecimiento excesivo de la burocracia y mostraba una preocupación particular por el comportamiento de Stalin, a quien describía como rudo y peligroso para el futuro del partido. Aunque intentó intervenir en el proceso de sucesión, sus recomendaciones fueron ignoradas tras su muerte. Lenin murió el 21 de enero de 1924 en la aldea de Gorki, en las afueras de Moscú. Su muerte causó una conmoción nacional y fue seguida por un esfuerzo coordinado para construir un culto oficial en torno a su figura. Su cuerpo fue embalsamado y colocado en exposición permanente en un mausoleo en la Plaza Roja, frente al Kremlin. El lugar se convirtió en un centro simbólico de la nueva ortodoxia soviética, con rituales cívicos y peregrinaciones políticas. Varias ciudades fueron rebautizadas con su nombre. Retratos suyos se difundieron por todo el territorio soviético, y su obra pasó a enseñarse como doctrina oficial. La imagen de Lenin fue moldeada no solo como el líder de la revolución, sino como el fundador indiscutible de un nuevo tipo de Estado. Al observar la trayectoria de Lenin, es imposible ignorar las contradicciones que marcaron su obra y su legado. Por un lado, un líder que derribó siglos de autocracia y trazó los contornos de un nuevo modelo de poder. Por otro, el arquitecto de una maquinaria estatal que recurrió rápidamente a la represión, al control total y a la eliminación de los adversarios. Su visión estratégica y su capacidad de acción moldearon el siglo XX de forma irreversible. Pero, ¿fue justificable el precio histórico de esa ruptura? La pregunta que queda es directa e inevitable. ¿Lenin fue un libertador de las masas o el primer constructor de una tiranía moderna? ¿Su nombre merece estar entre los grandes transformadores de la historia o entre los fundadores de las distopías políticas de nuestro tiempo? La respuesta quizás dependa del punto de vista y de la disposición a enfrentar los hechos con profundidad. Ahora queremos conocer tu opinión. ¿Cuál es el verdadero legado de Lenin? Escribí en los comentarios. Abramos este debate con argumentos, contexto y respeto por la complejidad de la historia. Si te gustó este análisis y querés seguir explorando los temas que moldearon el mundo en que vivimos, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Acá, cada video es un viaje con contenido que no se encuentra en cualquier lado. Y créenos, dejar de seguirnos es perder la oportunidad de entender un pasado que todavía vive en el presente.